Hoy te invito a un viaje increíble a través de las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848. Imagina esto: calles empedradas llenas de gente, desafiando a reyes y emperadores, ideas revolucionarias susurradas en cafés clandestinos y un mundo en el umbral de la modernidad. Estas revoluciones no fueron solo batallas y proclamas, fueron el escenario de un drama humano apasionante, donde el deseo de libertad chocaba con el poder establecido. ¿Estás listo para descubrir cómo estos eventos no solo cambiaron mapas, sino que también transformaron para siempre lo que significa ser libre? Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte para más vídeos. Europa a principios del siglo XIX era un escenario de confrontación entre monarquías tradicionales y nuevas ideas liberales, agitada por la Revolución Francesa y sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Esto generó incertidumbre y miedo entre las coronas europeas. Portugal, con su realeza huyendo a Brasil para escapar de Napoleón, se encontraba en una encrucijada, dejando atrás un país en confusión. Este vacío de poder fue llenado astutamente por los británicos, extendiendo su influencia y causando malestar entre los patriotas portugueses. Las calles de Lisboa, Oporto y otras ciudades estaban llenas de rumores y descontento. La población, exhausta de impuestos y privaciones, empezaba a anhelar un cambio, un nuevo amanecer. Paralelamente, la nobleza y los comerciantes temían perder sus privilegios en caso de una revuelta. Las conversaciones en cafés y plazas se centraban en una pregunta crucial: ¿cuánto tiempo más podrían soportar esta situación? El 24 de agosto de 1820, Oporto despertó con un ambiente cargado de expectación y cambio. Las calles resonaban con declaraciones de desafío y los militares, cansados de manipulaciones, iniciaron una revolución, no solo un motín. Esta rebelión, iniciada en Oporto, se propagó rápidamente por Portugal. En Lisboa, la noticia del levantamiento encendió un fervor sin precedentes. Los ciudadanos, antes susurrando en la oscuridad, ahora exigían cambio a viva voz. La petición era inequívoca: una asamblea constituyente para forjar un nuevo Portugal, donde el poder surgiera del pueblo. La visión de una nación regida por la libertad y la justicia comenzaba a tomar forma, marcando un momento histórico anhelado por muchos pero creído imposible por otros. En esta marea de cambio, algunos nombres brillaron con luz propia, forjando el destino de una nación. Uno de ellos era el general Gómez Freire de Andrade, un hombre cuya sola mención evocaba respeto y admiración. Veterano de las guerras napoleónicas, Freire de Andrade no era solo un militar de renombre, era un visionario, un líder que encarnaba los ideales de libertad y justicia. Su influencia era tal que su eventual arresto y ejecución por traición en 1817 se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad, inflamando aún más los corazones de los revolucionarios. Pero no estaba solo. Junto a él, figuras como Manuel Fernández Tomás, un abogado con una mente tan aguda como su pluma, desempeñaron un papel crucial. Tomás, uno de los cerebros detrás de la formación de la sociedad secreta de los sinodales, fue instrumental en la articulación de los principios liberales y en la movilización de apoyo para la revolución. Estos hombres y muchos otros, desde militares hasta intelectuales, desde comerciantes hasta artesanos, tejieron la tela de una revolución que era tanto de ideas como de acciones. Eran los portadores de una nueva era, los arquitectos de un Portugal que aspiraba a ser dueño de su destino. Fue una señal para toda Europa. A corto plazo, resultó en la convocatoria de las Cortes y la redacción de la primera Constitución portuguesa en 1822, un documento que reflejaba los ideales liberales y limitaba el poder del monarca. Pero el impacto de la revolución fue más allá. Sacudió los cimientos de la monarquía absolutista y encendió la llama del cambio en otras naciones. A largo plazo, fue un capítulo crucial en el camino hacia la modernización y democratización de Portugal y un ejemplo inspirador para movimientos liberales en toda Europa. La Revolución de 1820 demostró que incluso en un pequeño rincón de Europa, las ideas de libertad y autodeterminación podían echar raíces y florecer, desafiando el antiguo orden
y abriendo el camino a una nueva era de gobierno representativo y derechos civiles. Mientras el reloj marcaba el final de la década de 1820, Francia se mecía en una sutil pero tangible tensión. Las heridas de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas aún estaban frescas en la memoria colectiva, y el retorno de los Borbones al trono no había sido el bálsamo que muchos esperaban. Carlos X, el monarca de la época, se esforzaba por devolver a Francia a una era de autoridad real incuestionable, un esfuerzo que chocaba frontalmente con los anhelos liberales de una sociedad cada vez más influenciada por los ideales de la Ilustración. Europa, aún tambaleante tras la caída de Napoleón, observaba con inquietud. Las monarquías absolutas temían que los vientos de cambio que soplaron en 1789 pudieran levantarse nuevamente, mientras que los defensores del liberalismo veían en Francia el potencial epicentro de una nueva era de reformas y libertades civiles. En París, los cafés eran centros de debates políticos y los periódicos criticaban con precaución al régimen, mientras el pueblo, consciente de su poder, aspiraba a una nueva revolución. La revolución de 1830 se desató por las ordenanzas de Carlos X en julio, limitando la libertad de prensa y disolviendo la Cámara de Diputados, percibidas como un ataque a los derechos civiles y a los principios de la Revolución Francesa. París, ya protagonista en 1789, reaccionó rápidamente. Las calles se llenaron de actividad revolucionaria. Barricadas, clamores de libertad y la bandera tricolor ondeando. Los 3 gloriosos días, del 27 al 29 de julio, París vivió enfrentamientos intensos entre rebeldes y fuerzas leales a Carlos X. En el centro de esta tormenta política se encontraban 2 figuras clave, Carlos X y Luis Felipe I, cada uno representando ideales y visiones del mundo radicalmente diferentes. Carlos X, el hermano menor de Luis XVI, representaba la monarquía absolutista aferrada a un pasado de privilegios y poder divino. Su gobierno, marcado por un intento de restauración conservadora y autoritaria, evidenciaba una gran desconexión con las necesidades de su pueblo. La imposición de las ordenanzas de Saint-Cloud fue el último acto de un rey desfasado, acelerando su caída y el fin de la línea principal de los Borbones en Francia. En contraste, Luis Felipe I, duque de Orleans, se perfilaba como un símbolo de compromiso y cambio. Apodado el Rey Burgués, Luis Felipe era considerado más pragmático y alineado con los ideales liberales de la época. Su ascenso al trono no significó un regreso a la vieja monarquía, sino una adaptación a los nuevos tiempos. Un monarca que, manteniendo ciertos poderes, reconocía la soberanía popular y la relevancia de una monarquía constitucional. La resistencia fue incontenible y el resultado, inevitable. Carlos X, desafiado por su propio pueblo, abdicó y se exilió en Gran Bretaña. Su intento de reafirmar la monarquía absoluta había fracasado estrepitosamente, dejando el trono vacante para un nuevo tipo de monarca. El duque de Orleans, Luis Felipe, ascendió al poder, no como rey de Francia, sino como rey de los franceses. Esta sutil pero significativa diferencia marcaba un cambio en la percepción del poder monárquico. Un rey que reinaba por y para el pueblo, no por derecho divino. La Revolución de 1830 fue un catalizador crucial en la historia de Francia y Europa. En Francia, marcó el fin de la monarquía absolutista borbónica y estableció un precedente de soberanía popular y monarquía constitucional bajo Luis Felipe. Esta transición abrió caminos hacia un gobierno más representativo y un debate público más libre. En 1848, Europa fue testigo de un año dramático marcado por revoluciones que estremecieron sus fundamentos. Estos eventos, llamados la Primavera de los Pueblos, constituyeron un mosaico de levantamientos, cada uno con rasgos distintivos, pero unidos por un anhelo compartido de libertad y cambio. El foco de la revolución de 1848 fue Francia. En febrero, una revuelta transformó París, con barricadas y la proclamación de la Segunda República, marcando el fin de la monarquía de Luis Felipe I. La bandera tricolor se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la democracia. En Italia, el deseo de unificación y libertad desató revueltas en los estados pontificios, Lombardía y el Reino de las Dos Sicilias, lideradas por figuras como Giuseppe Mazzini.
Estas luchas representaban el anhelo de independencia y unificación italiana. En los estados alemanes, los eventos de 1848 impulsaron demandas de libertades políticas, unificación nacional y la convocatoria de una asamblea en Frankfurt, siendo un paso crucial hacia una Alemania unificada. Austria también experimentó movimientos reformistas. Viena y otros territorios del Imperio austriaco se agitaron por reformas liberales y más autonomía para sus distintos grupos étnicos, reflejando la lucha del imperio por la identidad y autonomía nacional. En el teatro de las revoluciones de 1848, ciertas figuras emergieron como verdaderos protagonistas, personajes cuyas acciones y palabras moldearían el curso de la historia. En Francia, Louis Blanc destacó como un líder revolucionario y un teórico socialista. Abogó por el derecho al trabajo y la creación de cooperativas para combatir la pobreza. En Italia, el nombre de Giuseppe Mazzini resonaba como un himno de libertad y unificación. Fundador del movimiento Joven Italia, Mazzini era más que un revolucionario. Era un visionario, un alma que soñaba con una Italia unida y libre, bajo los ideales republicanos. Además de Blanc y Mazzini, hubo muchos otros que jugaron roles cruciales en las revoluciones de 1848, desde líderes políticos hasta intelectuales, desde periodistas hasta poetas. Estos individuos alimentaron las llamas del cambio con sus ideas y acciones. Cada uno, a su manera, contribuyó a este momento trascendental en la historia europea. A pesar de que muchas revoluciones fueron sofocadas y los antiguos regímenes recuperaron el poder, estos eventos despertaron una nueva conciencia política. La idea de que el pueblo debía tener voz en su gobierno se arraigó profundamente. La demanda de libertad, igualdad y soberanía nacional se volvió central en el discurso político. Las monarquías y regímenes existentes, aunque se mantuvieron en el poder, tuvieron que implementar reformas. El temor a futuras revueltas estimuló cambios políticos y sociales significativos. Se expandieron los derechos civiles, se introdujeron reformas económicas y en algunos casos se otorgó más autonomía a grupos étnicos y nacionales. A largo plazo, las revoluciones de 1848 sirvieron de inspiración para futuras luchas por la democracia y la unidad nacional. En países como Alemania e Italia, estos eventos fueron precursores de la unificación nacional que se lograría décadas después. Las revoluciones que han sacudido Europa desde 1820 hasta 1848 son más que meros episodios históricos. Son las piedras angulares de la Europa moderna. Estas revoluciones, con sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, desafiaron el antiguo orden y abrieron camino a un nuevo pensamiento político, social y cultural. Si te ha fascinado este viaje a través de los momentos que forjaron la Europa de hoy, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para explorar más historias apasionantes y descubrir cómo el ayer sigue dando forma a nuestro hoy. No te pierdas nuestro próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios de la historia